Hay un momento en la vida en el que uno se queda mirando su propio reflejo, no en un espejo, sino en la manera en que se repiten los días. Y ahí, en ese reflejo silencioso, aparece una pregunta que pesa. Si sé lo que tengo que hacer, si conozco el camino, si he recibido consejos, señales, oportunidades, ¿por qué sigo deteniéndome justo antes de avanzar? ¿Por qué me saboteo? Es una pregunta profunda, casi prohibida, porque obliga a enfrentarse con uno mismo. No con el enemigo externo, no con la mala suerte, no con el país, no con la crisis, sino con esa parte interna que entra en pánico cuando la vida empieza a mejorar. Todos lo hemos vivido. Todos hemos sentido esa fuerza misteriosa que nos empuja hacia atrás cuando por fin estamos avanzando. Y es curioso, porque uno piensa que teme fracasar, pero muchas veces lo que teme es brillar. Yo lo viví cuando era joven. Sabía que tenía talento, sabía que podía hacer más, pero cada vez que estaba a punto de dar un paso importante, algo en mí decía, no lo mereces, no estás listo, te van a criticar, mejor espera. El autosabotaje siempre habla con la voz de la prudencia, pero es mentira, no es prudencia, es miedo, y no es un miedo cualquiera. Es un miedo heredado, cultural, emocional, acumulado en cada golpe, en cada fracaso que no supimos cerrar, en cada comentario que se nos clavó en el alma cuando éramos muy pequeños para defendernos. En Latinoamérica el autosabotaje se disfraza de humildad. Decimos cosas como, no nací para eso, yo quién soy, a mí no me da, yo no sirvo, y lo decimos con una sonrisa tímida, como si no pasara nada. Pero por dentro estamos renunciando a una vida que sí era posible. Y lo más doloroso es que nos acostumbramos a renunciar con naturalidad, como si renunciar fuera parte de nuestra identidad. No lo es. Es solo un hábito emocional. En Japón aprendí que la disciplina no es un castigo, es un refugio. Cuando la mente se confunde, cuando las emociones se enredan, cuando el miedo aparece, la disciplina sostiene. La disciplina es el acto más amoroso que uno puede hacer consigo mismo. Porque es decirse cada día, yo no vine a sabotear mi propia vida, vine a construirla. Pero uno no llega a esa conclusión sin antes atravesar un reconocimiento honesto. ¿En qué momentos me detengo? ¿En qué áreas de mi vida siempre me tropiezo con el mismo patrón? ¿Qué excusas, repito, qué historia me cuento para no avanzar? Y duele, claro que duele, porque ahí aparece el niño asustado que todos llevamos dentro. Ese niño que aprendió a no pedir, a no molestar, a no soñar demasiado. Hoy quiero que escuche esto con calma. Usted no se sabotea porque sea débil. Usted se sabotea porque en algún momento de su vida aprendió que avanzar era peligroso. Ese aprendizaje ya no le sirve. Usted no es aquella persona que tenía que aguantarse todo. Hoy es un adulto capaz de elegir. En este viaje que vamos a recorrer juntos, quiero mostrarle que el autosabotaje no es su enemigo. Es su historia hablándole, pidiéndole que por fin la sane. Vamos a descubrir de dónde viene, cómo se disfraza y cómo se vence. Porque superar el autosabotaje no es cuestión de fuerza, es cuestión de conciencia. Y si se queda conmigo hasta el final de este mensaje, le prometo algo. Va a entender por qué no avanzaba y va a sentir dentro de sí la fuerza suave pero firme de empezar un camino distinto. El autosabotaje no aparece de la nada. Uno no se levanta un día diciendo voy a arruinar mis propios planes. No, el autosabotaje llega silencioso, disfrazado de cansancio, de falta de tiempo, de modestia, de prudencia exagerada. Llega como una voz suave que convence, que justifica, que adormece. Una voz que dice después lo intento, hoy no es el día, no sirve de nada, ¿ya para qué? Y uno le cree, porque esa voz suena a uno mismo. Por eso es tan difícil detectarlo. Porque uno no pelea con un enemigo externo, uno pelea con un reflejo. Y lo más doloroso es que muchas veces ese reflejo nació en la infancia, en un entorno donde uno tuvo que adaptarse para sobrevivir emocionalmente. El niño que aprendió a no incomodar termina siendo el adulto que renuncia antes de intentar. El niño que se exigió demasiado para ser aceptado termina siendo el adulto que se castiga cada vez que comete un error. El niño que se sintió ignorado, termina siendo el adulto que se abandona a sí mismo sin darse cuenta. En Japón yo veía algo que me impactaba. Los niños son muy disciplinados, pero no por miedo, sino porque crecieron entendiendo que hay un orden natural en las cosas.
que hay un tiempo para jugar, un tiempo para estudiar, un tiempo para ayudar. Nada extremo, simple, constante. Y esa constancia les da seguridad. En cambio, muchos de nosotros crecimos en ambientes donde todo era incierto. Entonces, sin darnos cuenta, desarrollamos un mecanismo para protegernos del caos. Evitar avanzar demasiado, no vaya a ser que la vida cambie y no sepamos cómo sostenerla. A mitad de este camino, permítame decirle algo muy al estilo nuestro. Si usted conoce a alguien que vive saboteándose, pásale esta información, no le dé pena. Tal vez ese alguien está necesitando un empujoncito para despertar. A veces compartir un mensaje es una forma de salvar una vida sin que lo parezca. Volviendo a lo nuestro, quiero que entienda que el autosabotaje no es una falla en su carácter. Es un sistema de defensa desactualizado. Es como si su mente hubiera instalado un software de protección hace muchos años, cuando usted era más frágil, más dependiente, más vulnerable. Ese software le sirvió, pero hoy lo detiene. Y para poder cambiar ese sistema no se necesita fuerza, se necesita disciplina emocional. La disciplina emocional es el arte de mantenerse presente, incluso cuando aparece la incomodidad. Es la capacidad de sostener una decisión incluso cuando la emoción grita lo contrario. No es reprimir, no es ignorar, es acompañarse. Es decirse, sé que tienes miedo, pero aquí estoy contigo. Vamos a avanzar, aunque sea despacito. Me gusta decir que la disciplina no es un látigo, es una mano en la espalda empujándolo con cariño. Una mano firme, pero amorosa. Una mano que usted mismo se pone, no es perfecta, no es rígida, es constante. Y la constancia es lo único que desarma el autosabotaje, porque el autosabotaje se alimenta del abandono. Si usted se abandona una vez, él se fortalece. Pero si usted vuelve a intentarlo, si usted se levanta otra vez, aunque sea con torpeza, el autosabotaje pierde poder. En este punto quiero que se haga una pregunta sincera. ¿En qué área de mi vida siempre me abandono? No lo juzgue, solo obsérvelo. La observación es el primer acto de libertad. Cuando uno se ve, se reconoce. Y cuando se reconoce, empieza a recuperar el control. El autosabotaje no es un monstruo, es un niño asustado. Y los niños asustados no necesitan correazos, necesitan guía, necesitan paciencia, necesitan claridad. Eso vamos a construir aquí. Hay algo muy particular en el autosabotaje. Aparece cuando la vida empieza a mejorar, cuando por fin estamos avanzando, cuando el camino se aclara, cuando la oportunidad se asoma. Es en ese instante cuando algo interno se inquieta, como si no reconociera esa luz. Y es entendible. Si uno ha vivido mucho tiempo en la oscuridad emocional, la luz duele. Y uno confunde el dolor de la luz con peligro. No es peligro, es crecimiento. Recuerdo una vez en Japón, cuando era joven, que estaba aprendiendo a manejar bicicleta en las calles estrechas de Yokohama. Al principio me daba miedo avanzar rápido, sentía que iba a perder el control. El profesor japonés me decía con una calma que solo ellos pueden sostener. Si te detienes, te caes. Si avanzas, encuentras equilibrio. Yo no entendía esa frase hasta que un día, por miedo, frené demasiado pronto y me caí. Ahí comprendí que el equilibrio aparece en el movimiento, no en la pausa. Así es la vida. El autosabotaje frena cuando uno está tomando velocidad. Y por eso duele tanto caer. Porque uno no cae por falta de capacidad, cae por falta de confianza. Algunos de nosotros crecimos escuchando frases que se volvieron tatuajes en el alma. No sea tan soñador, cuidado se cae, no apunte tan alto, no haga el ridículo. Palabras pequeñas, aparentemente inocentes, pero que se quedaron ahí actuando como frenos automáticos cada vez que queremos avanzar. Y lo curioso es que uno olvida quién las dijo, pero no olvida cómo lo hicieron sentir. La buena noticia es que ninguno de esos tatuajes es definitivo. Uno puede reescribir su historia. Uno puede volver a educar a su alma. A veces me preguntan, ¿cómo sé si la voz que escucho es la de mi intuición o la del autosabotaje? Y yo respondo con algo que aprendí observando a mis vecinos en los barrios de Colombia. La intuición siempre habla con serenidad. El autosabotaje habla con urgencia. La intuición orienta, el autosabotaje regaña.
La intuición propone. El autosabotaje amenaza. Si una voz lo paraliza, no es intuición. Si una voz lo encoge, no es intuición. Si una voz lo humilla, no es intuición. El alma no humilla. El miedo, sí. Otra cosa que he visto es que el autosabotaje siempre aparece acompañado del cansancio. No porque uno esté cansado físicamente, sino porque uno está cansado emocionalmente de cargar historias que no le pertenecen. Cuando uno ha vivido tratando de demostrar, de complacer, de encajar, llega un punto en el que avanzar se siente imposible. No es pereza, es desgaste. Y uno se sabotea no porque no quiera la meta, sino porque no tiene energía para seguir sosteniendo una identidad que no es propia. Por eso es tan importante comenzar a mirar qué narrativas internas lo acompañan, no para culparse, sino para liberarse. Porque cuando uno descubre el origen de su autosabotaje, deja de pelear contra él y comienza un trabajo mucho más humano, el de reeducarse. En Colombia, cuando yo trabajaba con jóvenes en los barrios más peligrosos, veía algo sorprendente. Chicos que crecieron rodeados de violencia podían cambiar su vida cuando alguien les decía con firmeza y cariño, yo creo en usted. No era un discurso motivacional, era una semilla. Y esa semilla, repetida con disciplina y coherencia, desarmaba años de autosabotaje. No porque el miedo desaparecía, sino porque ya no estaban solos para enfrentarlo. Eso me enseñó que uno no necesita aplausos para avanzar. Necesita dirección, necesita conciencia, necesita un propósito que valga la pena. Cuando uno encuentra ese propósito, el autosabotaje pierde fuerza. Cuando uno entiende para qué se disciplina, la disciplina deja de ser una carga y se convierte en una brújula. Por eso le digo hoy, no se juzgue por haberse frenado tantas veces. No se llame perezoso, ni débil, ni incapaz. Usted solo estaba intentando protegerse con las herramientas que tenía. Ahora tendrá otras. Y con esas nuevas herramientas, lo que antes era un obstáculo se convertirá en un punto de partida. Lo importante no es cuántas veces se detuvo. Lo importante es cuántas veces está dispuesto a volver a caminar. Hay un instante en la vida en que uno empieza a descubrir que no es el mundo el que le teme al cambio, sino uno mismo. Que a veces no es la falta de oportunidades lo que nos detiene, sino la falta de permiso interno para tomarlas. Y cuando uno comprende eso, algo dentro se conmueve. Porque darse permiso es más difícil que recibir aprobación externa. Yo he visto personas muy capaces de detenerse justo cuando están a punto de lograr algo grande. Y no porque no tengan talento ni porque no quieran crecer, sino porque crecer implica dejar una versión antigua de uno mismo atrás. Y despedirse de esa versión, aunque haya sido dolorosa, da miedo. Porque uno se acostumbró a vivir desde ahí, a identificarse con el que lucha, con el que sufre, con el que renuncia, con el que casi lo logra. Cambiar significa dejar de ser ese personaje conocido y pasar a ser alguien que todavía no comprendemos del todo. Esa transición es incómoda. En Japón se habla mucho del peso de la identidad. Ellos dicen que la identidad no está en lo que uno dice, sino en lo que uno sostiene cada día. Por eso les impresiona tanto el compromiso, la constancia, la palabra empeñada. Yo crecí entre esos dos mundos, el latino apasionado y el japonés disciplinado, y comprendí que el autosabotaje nace precisamente cuando esas dos fuerzas internas chocan. El corazón latino sueña, pero el miedo aprendido lo frena. El rigor japonés avanza, pero la duda interna lo cuestiona. Uno vive en esa batalla silenciosa sin darse cuenta. Cuando yo era más joven y empecé a dar mis primeras charlas, sentía que cada vez que me invitaban a un escenario, una parte de mí avanzaba con entusiasmo y otra quería salir corriendo. Esa parte que quería huir no era falta de amor por lo que hacía. Era miedo de no estar a la altura, miedo a equivocarme, miedo a decepcionar. Y un día entendí algo simple, pero transformador. Uno no se sabotea por falta de capacidad, sino por exceso de exigencia. El autosabotaje florece cuando la vara está demasiado alta, cuando uno cree que debe ejecutar perfecto, hablar perfecto, ser perfecto. Entonces el miedo toma el control. La disciplina emocional, en cambio, dice algo diferente. Hágalo imperfecto, pero hágalo. Hágalo con dudas, pero hágalo.
Hágalo con miedo, pero no se detenga. La disciplina no elimina el miedo, lo acompaña. Y de pronto empieza a suceder algo hermoso. La acción disciplinada le enseña al miedo que ya no manda. Cada paso pequeño, cada día cumplido, cada decisión coherente le envía un mensaje a esa parte asustada. Estamos avanzando y estás a salvo. Un joven colombiano me dijo una vez que la vida lo castigaba cada vez que intentaba algo bueno. Y yo le respondí que la vida no lo castigaba. Era él mismo quien se castigaba por creer que no merecía que le fuera bien. Porque cuando uno ha vivido mucho tiempo apagado, la felicidad parece sospechosa. Y cuando aparece algo bueno, en lugar de recibirlo, lo duda, lo cuestiona, lo sabotea. No es malo dudar. Lo que duele es quedarse a vivir en la duda. La disciplina emocional no pelea contra la duda, la atraviesa. No pelea contra el miedo, lo escucha. No pelea contra el autosabotaje, lo entiende. Y cuando uno entiende su dolor interno, comienza a caminar con más suavidad. Porque ya no está huyendo de sí mismo, está caminando consigo mismo. Hoy quiero que reflexione sobre esto. Si usted no hubiese tenido miedo en la vida, ¿dónde estaría? ¿Qué habría intentado? ¿Qué habría cambiado? ¿Qué habría construido? No para lamentarse, sino para reconocer que ese deseo interno sigue ahí, no está muerto, solo está esperando disciplina, paciencia y un poco de valentía. Hay un potencial enorme dentro de usted. Un potencial que no se activa con gritos, ni con culpas, ni con castigos. Se activa cuando uno se mira con sinceridad y dice, voy a avanzar aunque todavía no me sienta listo. Esa frase es el inicio de una vida nueva. Hay un cansancio que no se cura durmiendo. Un cansancio que viene de años de sostener una versión de uno mismo que ya no quiere vivir así. Un cansancio que aparece cuando uno se ha tratado con dureza, cuando ha escondido sus necesidades, cuando ha fingido que no le duele lo que sí le duele. Y ese cansancio, aunque parezca una carga, puede ser también una invitación. Una invitación a detener el autosabotaje y comenzar a caminar de otra manera. A veces me encuentro con personas maravillosas, personas inteligentes, sensibles, capaces, pero agotadas. No agotadas por el trabajo, sino por sí mismas. Agotadas de posponer su vida, de repetir excusas, de cargar culpas, de sostener relaciones que ya no alimentan, de pelear batallas que no les pertenecen. Y cuando uno está agotado así, cada paso parece imposible. No porque el camino sea difícil, sino porque el alma está cansada. En Japón aprendí algo curioso. Cuando alguien se cansa, no lo obligan a seguir, lo invitan a descansar correctamente. Descansar correctamente no es abandonar, no es rendirse, es detenerse para poder continuar mejor. En cambio, muchos de nosotros confundimos descanso con culpa. Si paramos, nos sentimos vagos. Si bajamos la guardia, nos sentimos irresponsables. Si nos damos un respiro, algo dentro nos dice que deberíamos estar produciendo más. Ese es uno de los orígenes del autosabotaje, la incapacidad de pausar sin castigarse. La disciplina emocional también se trata de descansar bien, de escucharse, de reconocer cuando uno está actuando desde el agotamiento y no desde la convicción. Nadie puede construir una vida sólida si está viviendo con el tanque emocional vacío. Recuerdo un día en que estaba en Colombia, después de varias conferencias largas, me sentía drenado. Yo no me doy cuenta de eso mientras estoy en el escenario porque me apasiona lo que hago, pero el cuerpo y el alma siempre pasan factura. Regresé a casa y mi hijo menor, con esa espontaneidad que él tiene, me dijo, papi, siéntese un ratico que usted tiene cara de que se va a desmayar. Y aunque me reí, entendí el mensaje. Los niños reconocen el cansancio antes que uno mismo. Ellos no necesitan explicación para saber cuándo un adulto está al borde de colapsar. Me senté, respiré y entendí algo profundo. No es debilidad detenerse, es sabiduría. Porque cuando uno se detiene desde la conciencia, no pierde el rumbo, lo aclara. El autosabotaje se aprovecha del desgaste. Cuando estamos cansados, aparece con fuerza y nos convence de que no podemos, de que no sirve, de que no vale la pena. Por eso, una de las formas más suaves y poderosas de vencerlo es recuperar energía emocional, cuidarse, permitirse sentir, permitirse llorar, permitirse no poder por un momento y luego levantarse con calma.
No con culpa, con calma. He visto personas que cuando empiezan a tratarse con más humanidad, cuando empiezan a respetar su ritmo, cuando dejan de exigirse como máquinas, descubren que su vida se organiza sola, que las ideas vuelven, que la motivación regresa, que la mente se aclara, que los pasos fluyen. No porque alguien los haya empujado, sino porque dejaron de empujarse ellos mismos hacia la destrucción. Vivir no es resistir, vivir es avanzar con equilibrio. A veces creemos que la meta es grandeza, éxito o reconocimiento, pero la verdadera meta es estar en paz con uno mismo. Y desde esa paz, construir una vida que tenga sentido. Cuando uno se mira con cariño, el autosabotaje se queda sin herramientas, porque el saboteador interno solo prospere en tierra dura. Si la tierra se ablanda, si el trato hacia uno mismo se vuelve más compasivo, el miedo ya no encuentra dónde esconderse. Hoy quiero que se escuche de verdad. ¿Qué parte de usted está pidiendo descanso? ¿Qué parte está pidiendo cuidado? ¿Qué parte está pidiendo ser escuchada? Esa escucha es el inicio de un nuevo camino. Cuando usted se atiende, el mundo deja de sentirse tan pesado y la vida comienza a tener otra textura más amable, más posible. Lo que viene ahora es crecimiento. Y el crecimiento no siempre es avanzar. A veces es saber detenerse para volver a avanzar mejor. Ese equilibrio es disciplina emocional. Ese equilibrio es madurez. Ese equilibrio es libertad. Hay un punto en el proceso de dejar de autosabotearse en el que uno empieza a sentir una especie de incomodidad extraña. No es dolor, tampoco es miedo puro. Es como si el alma se diera cuenta de que está cambiando y todavía no supiera si confiar en esa nueva versión. Ese punto es crucial porque ahí muchas personas retroceden, no porque quieran, sino porque no reconocen todavía la fuerza que están construyendo. Cuando uno avanza hacia una versión más disciplinada y más consciente de sí mismo, inevitablemente aparece resistencia interna. La mente dice que quiere crecer, pero el cuerpo recuerda años de costumbres que no estaban alineadas con ese crecimiento. Y es natural. Sería raro que no pasara. No se puede cambiar una vida sin que alguna parte de uno proteste. A mí me pasó muchas veces. Cuando empecé a tomar decisiones que exigían constancia, sentía esa misma resistencia. El autosabotaje no siempre llega en forma de pereza. A veces llega disfrazado de pequeños pensamientos que parecen inocentes, pero no lo son. Hoy no es buen día, tómeselo suave. Después lo intenta. Ya hizo suficiente. Esa voz tiene algo seductor. Es amable, parece protectora, pero solo quiere que usted vuelva a lo conocido. A mitad de este camino quiero decirle algo de corazón. Si conoce a alguien que está luchando consigo mismo, que está dando pasos tímidos hacia una vida mejor, compártale este mensaje. A veces una palabra llega justo cuando una persona está a punto de renunciar. Y es increíble cómo un mensaje puede encender de nuevo una luz que estaba apagándose. El verdadero enemigo del autosabotaje no es la fuerza de voluntad, sino la claridad. Cuando uno sabe hacia dónde va y entiende por qué quiere ir allá, la resistencia pierde fuerza. La claridad es una brújula. La confusión es un laberinto. Y uno no se pierde porque sea torpe, uno se pierde porque no ve el camino. La disciplina emocional ilumina ese camino. Le da estructura al día, le da orden a la mente, le da espacio al alma para respirar. La disciplina no es rigidez. La disciplina es un acto de amor propio. Es decirse, voy a hacer esto por mí porque quiero una vida más digna, más coherente, más tranquila. En Latinoamérica se confunde disciplina con sufrimiento y no tiene nada que ver. El sufrimiento desgasta, la disciplina sostiene, el sufrimiento aplasta. La disciplina libera, el sufrimiento golpea, la disciplina acompaña. La disciplina es la mano que le tiende a su futuro para que avance sin miedo. Recuerdo una escena en Japón, hace años. Había un anciano barriendo la entrada de un pequeño templo a las 5 de la mañana, bajo una llovizna suave. Nadie lo veía, nadie lo felicitaba, nadie le pedía que lo hiciera. Y yo le pregunté por qué barría si no había nadie más allí. Él sonrió y dijo con esa serenidad que solo ellos tienen, porque el templo merece estar limpio aunque nadie lo vea. Yo entendí ese día que la disciplina no es una obligación, es un honor. Y si aplicamos eso a nuestra propia vida,
comprendemos algo profundo. Usted merece ser bien tratado por usted mismo, aunque nadie lo vea. Usted merece cumplir sus promesas, aunque nadie lo aplauda. Usted merece avanzar, aunque nadie lo acompañe. Su vida es el templo. Su disciplina es la escoba que limpia la entrada cada día. Cuando uno deja de autosabotearse, primero se le aclara el interior, luego, poco a poco, se le aclara el mundo afuera, porque el mundo externo siempre responde al orden interno, siempre. Y cuando esa claridad aparece, ya no es necesario luchar, solo caminar, con calma, con paciencia, con presencia, y llegará un día, no muy lejano, en que usted se mirará en silencio y dirá, ahora sí estoy viviendo conmigo y no contra mí. Ese día no será perfecto, pero será suyo. Hay una etapa en el proceso de dejar de autosabotearse que es silenciosa pero decisiva. Es ese momento en el que uno empieza a notar pequeñas coherencias, pequeños gestos de cambio, pequeñas decisiones que antes parecían imposibles. No son grandes transformaciones, son detalles. Y sin embargo, cada uno de esos detalles es como un ladrillo invisible que sostiene la construcción de una vida nueva. A veces la gente cree que el crecimiento se nota en grandes logros, pero yo he aprendido que el verdadero crecimiento se siente en lo pequeño, en la manera en que usted se habla al despertar, en cómo enfrenta una incomodidad que antes evitaba, en cómo se sostiene en silencio cuando algo no sale como esperaba, en la forma en que deja de justificarse y empieza a responsabilizarse. Ese es el verdadero cambio, no el que se ve, sino el que se sostiene. Cuando trabajaba en los barrios más vulnerables de Colombia, veía jóvenes que habían vivido historias durísimas, historias que a cualquiera le habrían quebrado el alma. Y aún así, esos mismos jóvenes eran capaces de avanzar cuando descubrían un propósito pequeño pero real. Algunos querían sacar adelante a su familia, otros querían estudiar, otros simplemente querían vivir un día más sin caer en el mismo error. Y desde ese propósito sencillo, comenzaban a tomar decisiones distintas. Cuando uno tiene un para qué, el autosabotaje pierde terreno. Porque el propósito le da dirección a la emoción, le da fuerza a la disciplina, le da sentido al esfuerzo. Pero el propósito no aparece de golpe. A veces nace de un cansancio profundo, otras veces nace de un dolor que ya no quiere repetirse, a veces nace de una pregunta que no se calla, y otras simplemente nace cuando uno se mira al espejo y entiende que ya no quiere seguir viviendo como antes. En Japón aprendí a observar el propósito de una manera distinta. Ellos no hablan demasiado de metas grandes, hablan de intención, hablan de camino, hablan de presencia. Y entendí que el propósito no es solo un destino, es una forma de caminar, una forma de estar en el mundo. No se trata de lo que quiero lograr, se trata de quién quiero ser mientras lo logro. El autosabotaje desaparece no cuando uno alcanza algo, sino cuando uno empieza a convertirse en alguien distinto. Por eso quiero que piensen algo con calma. ¿Qué tipo de persona quiere ser en este momento de su vida? No en 10 años, no cuando tenga más dinero, más tiempo o más claridad. Ahora, ¿qué versión de usted quiere habitar? ¿La que teme, la que duda, la que se castiga o la que a pesar del miedo da un paso más? He visto personas que comienzan a sanar cuando hacen algo que parece insignificante. Decir no, decir basta, decir hoy no puedo, decir me voy a cuidar, decir merezco algo distinto. Esas pequeñas frases mueven montañas internas, cambian rutas, cambian destinos y lo más importante, cambian identidades. El autosabotaje no se vence luchando contra él, se vence dejando de obedecerlo. Cada vez que usted actúa desde la conciencia y no desde el miedo, algo dentro se reordena, algo recupera fuerza, algo respira. Un día, dando una charla, un muchacho se acercó y me dijo que se sentía incapaz de cambiar su vida porque siempre había fallado. Y yo le respondí que fallar no le quitaba la capacidad, le daba experiencia, le enseñaba cómo no hacerlo
Y si sabía cómo no hacerlo, entonces estaba más cerca de lograrlo, porque el fracaso no es enemigo del crecimiento, es parte del manual. Quiero que guarde esta frase. Usted no es su pasado, usted es su posibilidad. Y esa posibilidad se activa cuando usted se trata con la disciplina de quien sabe que está construyendo algo importante. Si ha llegado hasta aquí, significa que ya no está huyendo de sí mismo, está mirándose, está entendiéndose, está creciendo, y el crecimiento, aunque duela, es señal de vida. Hay un momento en este proceso de dejar de autosabotearse en el que la vida empieza a sentirse distinta, no porque todo mejore de golpe, sino porque uno empieza a mirarlo todo desde otro lugar. El miedo sigue apareciendo, sí. Las dudas siguen visitándolo, sí. Los pensamientos viejos intentan regresar también. Pero algo fundamental ha cambiado. Ahora usted ya no se cree todo lo que piensa. Ya no se deja arrastrar tan fácil, ya no se abandona tan rápido. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es enorme. Es como si dentro de usted empezará a crecer una voz nueva. Una voz más serena, más firme, más honesta. Una voz que dice siga. Una voz que dice confíe. Una voz que dice usted puede, aunque todavía no lo sienta del todo. Esa voz es la disciplina emocional. La disciplina emocional no grita, no obliga, no humilla, acompaña, sostiene, espera, guía. Y en esa guía, algo dentro de uno comienza a ordenarse. En Japón descubrí el valor de la repetición consciente. Ellos no hacen algo una vez para lograrlo. Lo hacen cada día hasta que se vuelve parte de su identidad. Y entendí que el autosabotaje no se vence con motivación, se vence con repetición, con el acto cotidiano de hacer algo que alimenta su vida, aunque no tenga ganas. Con el acto humilde de levantarse después de fallar sin drama, sin culpa, con el movimiento lento pero insistente de un ser humano que está aprendiendo a vivir consigo mismo. En Colombia aprendí otra cosa. Aprendí la fuerza del corazón latino para levantarse incluso cuando todo parece perdido. Aprendí que, aunque tengamos heridas profundas, también tenemos una capacidad inmensa de soñar. Pero ese sueño necesita dirección, necesita estructura, necesita disciplina. Porque un sueño sin disciplina se convierte en frustración. Un sueño con disciplina se convierte en vida. El autosabotaje nos visita cuando el sueño empieza a tomar forma. Es su manera de preguntar, ¿estás seguro? ¿De verdad quieres cambiar? ¿De verdad crees que puedes vivir distinto? Y la disciplina emocional responde con calma. Sí quiero, sí puedo, sí sigo. Pero hay algo más profundo todavía. Cuando uno deja de autosabotearse, comienza a aparecer una sensación de dignidad. Dignidad de ser, dignidad de existir, dignidad de ocupar un espacio en el mundo sin pedir perdón. Y esa dignidad transforma todo. Transforma la manera en que usted se para, en que habla, en que elige, en que sueña. Y lo más interesante es que no transforma solo su trato consigo mismo, sino el trato que permite de los demás. Recuerdo a una señora que conocí en un taller comunitario. Me dijo que siempre aceptaba lo poco que le daban, porque creía que era mejor eso que nada. Y un día, después de muchos ejercicios de disciplina emocional, se levantó y dijo, hoy descubrí que no es mejor poco que nada, es mejor nada que lo que me apaga. Esa frase cambió su vida y cambió la mía también, porque entendí que el autosabotaje no solo nos hace renunciar a lo bueno, también nos hace aceptar lo que nos daña. La dignidad nace cuando uno se reconoce valioso. Y el valor propio no se consigue con elogios, se construye con decisiones diarias, con el modo en que usted se habla, con la forma en que se cuida, con la capacidad de decir, esta vez no me voy a abandonar. A partir de aquí, algo empieza a florecer. Usted comienza a sentir que sí puede, que sí merece, que sí está avanzando. Y aunque falte camino, ya no se siente perdido,
se siente en proceso. Y el proceso, cuando se vive con conciencia, es más importante que la meta. La vida no cambia cuando llega algo grande. La vida cambia cuando usted cambia la manera de estar en ella. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Hay un momento, casi siempre al final de un proceso así, en el que uno se queda mirándose en silencio. No porque esté confundido, sino porque se reconoce, porque por fin entiende algo que durante años estuvo buscando afuera, que nunca necesitó ser perfecto para avanzar, que nunca necesitó saberlo todo para comenzar, que nunca estuvo realmente roto, solo estaba enredado en historias antiguas que ya no le sirven. Ese silencio es especial, es el silencio de quien ya no huye, de quien ya no pelea con su sombra, de quien está aprendiendo a caminar con dignidad aun cuando el camino no esté completamente claro. Y desde ese silencio nace una verdad que puede cambiarle la vida. Usted no es su miedo, usted no es su duda, usted no es su pasado, usted es su capacidad infinita de rehacerse. En Japón vi cómo una pieza rota podía convertirse en arte cuando era reparada con oro. Ese método del kintsugi me cambió la mirada para siempre, porque entendí que las grietas no tienen que esconderse, no son vergüenza, son historia, son testimonio, son carácter. Y si uno logra mirarlas con respeto, en vez de negarlas o avergonzarse de ellas, esas grietas se convierten en su mayor fuente de belleza interior. Asimismo sucede con nosotros. Cada vez que usted se levanta después de fallar, coloca oro en sus grietas. Cada vez que decide ser disciplinado cuando antes se abandonaba, coloca oro en sus grietas. Cada vez que se elige a sí mismo, aunque tiemble, coloca oro en sus grietas. Y llega un punto en el que ya no se ve daño, se ve valor. El autosabotaje pierde su poder cuando usted deja de tenerse miedo, cuando entiende que avanzar no lo destruye, lo revela, lo muestra, le recuerda quién puede llegar a ser. Yo he visto personas transformarse por completo cuando dejaron de pelear con la vida y empezaron a caminar con ella. Personas que al principio temían cambiar y al final temían volver a ser quienes fueron. La disciplina emocional no es un método rígido, es una compañía. Es una forma de vivir con presencia. Es el acto cotidiano de decirse, aquí estoy, voy contigo, no te abandono. Y cuando uno se acompaña de esa manera, ya no hay cadena que lo retenga. Porque el autosabotaje solo prospera en soledad interna. Cuando usted se hace compañía, cuando se mira con respeto, cuando se sostiene con cariño, el autosabotaje ya no tiene espacio. Usted está creando una vida distinta. No porque todo haya cambiado afuera, sino porque algo profundo cambió dentro. Ahora sabe reconocer sus patrones, sabe escuchar su resistencia, sabe acompañar su miedo y, sobre todo, sabe avanzar aun cuando no se siente completamente listo. Eso es madurez emocional, eso es libertad. Y eso es, en esencia, disciplina. Si llegó hasta aquí, quiero agradecerle. Gracias por su valentía, gracias por su disposición. Gracias por permitirse sentir, porque no todo el mundo se atreve a mirarse así, no todo el mundo tiene el coraje de desmontar sus viejos mecanismos. No todo el mundo es capaz de reconocer que merece una vida mejor y tomar acción para construirla. Usted sí. Y quiero pedirle algo. Cuénteme si lo desea. ¿En qué parte de su vida siente que dejó de luchar contra sí mismo? Cuénteme cómo está caminando ahora. Cuénteme dónde siente que avanzó. Me gustaría leerlo, me gustaría acompañarlo, porque su proceso también ayuda al mío. Este es el final del mensaje, pero no es el final de su camino. Su camino apenas está tomando forma. Y estoy seguro de algo. Si usted continúa con la disciplina emocional que está desarrollando, la vida comenzará a abrirse ante usted de una manera que antes no creía posible. No porque sea magia, porque usted habrá dejado de ser su propio obstáculo